Algo importante que quería decirles es que eh, ayer murió una persona, miembro de esta iglesia, Tatiana, y bueno, y sus familias también obviamente están hoy despidiéndola. Helen, Oscar, Pablo, y algunos otros de nosotros, algunas otras personas de la comunidad están acompañando. Nosotros, algunos también estuvimos anoche en la vela. Vamos a orar por ellos. Señor, trae paz, trae esperanza en medio del dolor y en medio de la incomprensión, porque la muerte siempre es algo que no entendemos. Que tu amor y tu misericordia abracen con una forma tierna a cada persona que hoy está llorando la partida de Tatiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos llegando a la segunda charla de 5 de esta serie y yo di la primera, hoy hace 8, sobre invertir, porque ustedes no tienen por qué saber esto, pero no importa. Esta era la primera y yo arranqué con la segunda, pero eso da igual porque no tienen como una cronología, realmente se puede hacer eso. Y hoy hace 8 hablé de justamente qué quiere decir habitar, esa palabra dwell o hacer un refugio realmente, donde nosotros habitamos, pero también Dios habita en ese refugio. Si usted quiere ver esa charla, está ahí en YouTube. Y hoy voy a hablar de algo que está muy ligado a eso. Y quiero hablar de cómo queremos, cómo sueño yo como pastor y cómo soñamos el equipo de trabajo de la iglesia que debería ser esta iglesia. Siempre hay que seguir soñando porque siempre construimos iglesia. La iglesia no está hecha siempre. Decían los reformadores, ecclesia reformata et semper reformanda. Siempre se tiene que seguir reformando. Siempre tiene que seguir reflexionando y cambiando porque eso es lo que hace una iglesia viva, una iglesia viva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de una palabra que viene mucho en la Biblia, aparece muchas veces en la Biblia y que creo que nos tiene mucho que decir. Pero también esto es algo que he venido estudiando desde hace 2 años para escribir un libro. El libro del nido se llama y es toda la experiencia de nuestra iglesia en la inclusión, pero también cómo podemos nosotros traducir eso desde la Biblia a la experiencia de la práctica. Vean, este logo, pero también esta alfombra que tenemos acá, que es el que aparece en el libro allí, simboliza un nido. No sé si ustedes pueden ver ahí el nido arriba, esto es un nido que nos acoge. Este es el símbolo de nuestra iglesia, un nido. El nido simboliza muchas cosas en la Biblia, simboliza muchas cosas también en la naturaleza. Y hoy voy a hablar de un poquito, parte de esa investigación que he venido haciendo, que da sustento a cómo queremos hacer iglesia. Cuando estábamos poniendo el nombre a esta iglesia, siempre tuve en mente la palabra refugio, aunque surgió Interludio primero, pero siempre hablamos de ser refugio. Y al lado de eso empecé a pensar, porque siempre que aparece el refugio, muchas veces hay una consecuencia y es la palabra nido en la Biblia. Hay muchas veces donde vienen juntas, como lo vamos a ver hoy. Refugio y nido van juntas. Algo importante es que cuando nos paramos aquí, en el centro de este nido, el compromiso de quien esté aquí es un compromiso para integrar a todas las personas. No importa, sin distinción alguna. Eso es parte de nuestro credo, ¿verdad? Por eso los colores lo que afirman es una diversidad de personas en todos los sentidos que pueden estar anidando dentro de este lugar y dentro de esta iglesia y esta comunidad. De hecho, parte de lo que voy a compartirles tiene que ver con eso. Bien, no sé si ustedes han visto o si se acuerdan la primera vez que ustedes vieron un nido, que lo vieron de niños y de niñas. Alguien de chiquitillo lo llevaron o descubrió un nido ahí en la cerca de la casa, en el árbol del patio de la abuela, donde sea. Y qué interesante, ¿verdad? Porque cuando uno descubre esa estructura y descubre que ahí hay huevitos, y era una emoción increíble ver los huevitos de la yigüirra que estaban ahí, ¿verdad? Y uno esperando que nacieran los huevitos, era una experiencia. A mí me decían, mi papá me decía, no los toque, porque si usted los toca, les cambia el olor
y algunos de ellos ya no los van a aceptar. Híjole, qué impresión eso. Y cuando caía un polluelo de esos que a veces se tiraba antes de tiempo del nido, porque ahí siempre hay alguno, ¿verdad?, aventurero que se manda antes de tiempo y cae y no podía regresar, y uno tenía la tentación de agarrarlo con las manos y ponerlo de nuevo en el nido, y a mí me decía mi papá, no, porque ya lo tocaste y entonces ya lo van a rechazar. La palabra rechazo y nido me parecía una contradicción. Me parece una contradicción, porque llevaba el olor de algo externo. Y eso es muy interesante. Pero bueno, esta simple palabra, nido, representa una parte importante de la vida de cualquier ave. Nacen ahí, crecen ahí, y luego cuando salen de su nido, construyen un nido nuevo, crían a sus propios polluelos allí y se repite la historia. El nido es algo importante, muy importante. Vean esto, Eclesiastés 3:1, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y Eclesiastés después enlista tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para construir. Hay una parte que dice tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Y las aves saben que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para aparearse. Sí, hay un tiempo para aparearse. También nosotros tenemos un tiempo, algunos lo prolongan mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay un tiempo para aparearse y hay un tiempo para anidar. Son dos tiempos distintos y el comportamiento de las aves cambia radicalmente cuando saben que están en un tiempo para la seducción y luego el tiempo para anidar y empollar. Vean, no sé si ustedes han visto cómo es el comportamiento de algunas aves cuando están en la primavera y están seduciendo, están apareándose, apareándose. ¿Qué características recuerdan ustedes de lo que han visto? ¿Qué hacen? ¿Bailan? Ajá, ¿qué más? Se parecen a nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Cantan, bailan, se muestran, ¿verdad? Son lo más histriónicas posible, ¿verdad? Es más, tengo algunas imágenes, algunas hacen unos bailes y despliegan unos colores y unas cosas muy extravagantes, muestran quiénes son y muestran mucho, mucho, mucho sus mejores aptitudes, sus mejores colores, su belleza, su hermosura, sus habilidades. ¿Han visto este? Y hay una danza que hacen con las plumas y toda la cosa. De hecho, estos tienen un baile tan hermoso de acercamiento en que ellos saben que están en el tiempo de mostrarse, en el tiempo de ser visibles, en el tiempo de ser absolutamente, no sé, extrovertidas, incluso atrevidas con esto. Hay una más, danzan, se exhiben. Esta me encanta. Se concentran en ellos dos. Se concentran en darse placer, en darse, en seducirse, en verse de cerca, en el uno y el otro. Eso es una etapa maravillosa. Pero luego pasa algo, ahí hay un cambio, ¿verdad? Porque todo el mundo, incluso nuestras casas, nuestros patios, se vuelven mucho más silenciosos cuando la etapa de seducción de las aves termina y empieza la etapa de hacer nidos. Hay silencio, ya no hay colores, ya no hay danza, ya no cantan tanto y empiezan a hacer algo que es íntimo, íntimo. Empiezan a construir algo en silencio. Hace poquito empecé a grabar con esa cámara que está por ahí a una pareja de yigüirros que empezó a anidar justo enfrente de la ventana de la cocina de mi casa, en una rama de un guayabo que tenemos ahí, pero así en primera plana. Y entonces traía él, ella estaba ahí, él le traía una ramita, ella le decía que no, que esa no, entonces él se iba para allá, entonces traía otra ramita, sí, es así, entonces la agarraba y ella empezaba a acomodar y el otro se iba, media hora después traía un par de ramitas más grandes y en eso 4 o 5 días, ya cuando tenían el nidillo más o menos terminado, la pájara se quedaba viéndonos a nosotros cada vez. Y claro, porque era espectáculo, cámara, luces, ¿verdad? No, luces no, pero cámara, los chicos subidos en dos bancos, nosotros ahí viéndoles y la pájara. Seria, seria. Y decidieron jalarse. Necesitan intimidad, intimidad.
Es una etapa de intimidad. Ven qué diferentes las dos etapas. Una etapa para mostrarnos, una etapa para hacer nido. Una etapa para mostrarnos, una etapa para la intimidad. Porque estamos preparando un lugar donde va a coexistir con la gente o con los pájaros más desarrollados, la cosa más frágil de ellos. Los huevos. La cosa más frágil y vulnerable. Vulnerabilidad. Entonces hay una temporada para todo en nuestra vida, y para la iglesia también hay una temporada para salir y darse a conocer, y hay una etapa para venir y hacer nido en intimidad, porque hay gente que tiene procesos de vulnerabilidad y de fragilidad, y tenemos que cuidar este nido donde habitamos todas y todos para que sea seguro para todos y para todas. Y entonces hay tiempo de silencio y hay tiempo de tranquilidad. También es interesante que cuando vemos cómo funcionan los nidos, la anidación, nos damos cuenta que Dios nos habla también de que el mundo es diverso y que la iglesia tiene que también pensar en la diversidad, sí o sí. Porque hay diversidad de pájaros, es cierto, pero también hay diversidad de nidos, y cada especie o cada especie de pájaros tiene su forma particular de anidar. Algunos son los nidos de oropéndula, no sé si ustedes los han visto, que son así, que guindan. Están los nidos perfectos esos. Hace poquito en el Museo de los Niños había un museo de nidos. ¿Alguien fue? Era la cosa más maravillosa. Algunos, vean, en cactus hacen huequitos y ahí habitan. Bajo tierra, algunos otros. Eso fue una cerveza. No sé por qué se me vino tan rápido. O sea, híjole Dios. Después cortamos esta parte. Tanta diversidad aquí, no sé. No, mentira, mentira. Espero que sea Coca-Cola o alguna, aunque no sé. Bueno, sigamos. ¿Qué estaba diciendo? Pero vea cómo es el cerebro, ¿verdad? De rápido. Bien. Los colibríes, ¿han visto los colibríes? Y no, ahora sí, volvamos a la charla, vamos, vengan, otra vez aquí, estamos aquí, estamos aquí. Ven esa foto, qué chiva. Y hay muchos tipos de nidos para muchos tipos de aves, y en todo sucede lo mismo: proteger lo más vulnerable, lo más frágil, lo más sensible, y de lo que depende realmente el futuro de cada especie. Entonces no hay una sola forma de ser iglesia, no hay una sola forma de ser pájaro, no hay una sola forma de ser ave, no hay una sola forma de anidar. Cada iglesia toma una decisión y dice: esto es como somos nosotros. Y vamos a tener la intimidad, el respeto y la diligencia de anidar nosotros y nosotras y hacer nuestro nido, porque somos solo nosotros quienes sabemos qué es lo que realmente necesitamos en nuestra fragilidad. En la iglesia a mí me parece que necesitamos aprender a ser frágiles, es decir, ya lo somos, pero es más, ni siquiera ser frágiles, a mostrarnos vulnerables. Y yo soy muy reacio a publicar fotografías de lo que sucede aquí en redes sociales, porque muchas veces hay lágrimas y a veces uno está siendo realmente vulnerable. Entonces, no me gusta tanto cuando las iglesias, acuérdense, hay tiempo para mostrarnos y hay tiempo para la intimidad. Hay tiempo para que la iglesia sea absolutamente histriónica hacia afuera, con todos sus colores y con toda su música y todo lo que sea. Y hay tiempo porque estamos en momentos de vulnerabilidad, haciendo nido, haciendo nido. Y eso es algo que tiene que quedarse aquí adentro. ¿Me estoy explicando? Y necesitamos construir una iglesia donde podamos ser vulnerables. Donde podamos contar, les voy a contar algo. Yo quiero ser vulnerable hoy, puedo hacerlo siempre. Casi lo cuento 1 o 2 veces al año. Esta semana Laura y yo nos agarramos. Ah, no, pero fue un agarronazo. Nosotros tenemos una doctrina, una cosa de nuestra pareja que decimos, basado incluso en la Biblia, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, eso le llamamos cuentas cortas. Cuentas cortas. Nosotros llegamos y no acumulamos cuentas emocionales, sino que cada noche nos sentábamos
hablar y contamos si hay algo que tenemos que compartir, que nos dolió, que nos molestó, que nos incomodó, que lo que sentimos y preguntamos y todo eso, de tal manera que al día siguiente ya sacamos todo. Pero en estas ocasiones, obviamente, nosotros nos brincamos eso, esa doctrina familiar. Nosotros, sobre todo yo, que soy el más enojón, esta semana la familia estuvo en momentos en procesos fueron 4 días seguidos, 4 días, muchos días de tensión, en que Laura y yo intentábamos aparentar con los hijos, ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Algo de normalidad, pero que los niños ya o sea, lo perciben y además no son nada tontos y nos ven que la conversación no es igual, que los ojos se ven distintos, o sea, que las miradillas y que, ¿verdad? Bueno, cuántas lágrimas también derramamos esta semana, porque qué feo que es estar así, qué duro que es estar así. Y cómo eso se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? Que por una tontería, por eso las cuentas cortas son importantes, por una tontería, después viene el orgullo, después del orgullo viene el rencor, después del rencor viene, y después cómo echamos, cómo jalamos el mecate para volver atrás. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que esta iglesia, esto no tiene que dar vergüenza contar que esto pase, ni siquiera desde el pastor, porque eso es lo que somos o no. Y si no somos eso, entonces somos mentirosos. Y cuando uno miente y cuando uno disimula, no hay sanidad y no hay cambio en la vida de nosotros. Por eso el nido es el lugar para ser vulnerables y para poder decir en un momento, en un entorno de tranquilidad, de seguridad, de protección, de refugio, yo soy vulnerable. Oren por mí. Por cierto, oren por mi matrimonio. No es fácil tampoco. Voy a ponerme pandereta. ¿Me dejan ponerme pandereta? Ustedes han visto cómo ha crecido la iglesia en los últimos meses y cómo nos hemos estabilizado. Sí, vieran que hay ataques a veces. Yo hoy no quería venir a predicar, se los prometo. Yo, ¿cómo voy a subirme yo si tengo una semana de miércoles? De miércoles para acá ha sido mala. Malos pensados, ¿verdad? ¿Cómo me voy a parar aquí? ¿Con qué? Si no tengo ni ganas, ni oré en la mañana hoy. Estaba cabreado con Dios también. Usted dirá, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué iglesia me estoy metiendo? Una iglesia donde esto es un nido, donde yo también puedo ser vulnerable, venir aquí y cuando estábamos cantando llorar sin darle la mano a mi esposa porque todavía está la cosa un poco tensa, pues no me voy a arriesgar, entonces, ¿verdad? A ver, ahí tantear un dedillo así, si responde, si no responde, em, y clamar al Señor, ¿verdad? Que la cambie. No, mentira. No aprende, el hombre. Vulnerabilidad. Este símbolo, este logo que tenemos nosotros, simboliza esto que estoy mostrándoles a ustedes, abriéndome hacia ustedes y decirles, puña, a veces sí es una carga difícil, a veces quisiera que no tener la respuesta. Ayer tuve una boda, ayer fue un día duro, bonito y duro. Ayer casé a mi hermano, ¿verdad? Fue muy emocionante. Pero hablar de matrimonio en medio de una pelea de matrimonio mía, vieran qué rudo, maje. Fue pucha. Después del matrimonio, de la boda, había una vela. Dios hace cosas que no entendemos. Y llego yo a la vela y no tenía planeado dar ningún discurso ni nada, donde me ve de lo natural, me ve Helen y me dice, ¿puede dar unas palabras? Y yo, ay, fue puña. Bueno, de ahí, uno lo hace. Y hoy tenía que predicar. No tenía ganas de ninguna de las, bueno, de la primera de la boda sí, pero no me nacía porque no me sentía acorde espiritualmente, emocionalmente. Pero eso es ser vulnerables y sentirme seguro de que ustedes aquí me ven a mí igual que ustedes y que por eso Dios puede actuar a través de mí y en ustedes, no porque yo sea mejor, sino porque Él es mejor que nosotros. No porque yo sea especial, sino porque Él habita entre nosotros.
La palabra nido en hebreo, y cabe destacar que es un sustantivo muy interesante y suele traducirse como, pues, como cuartos, como habitación, como establos. O sea, la gente no sabía traducir esto. ¿Cómo voy a poner nido? Ya les voy a explicar por qué era tan difícil. Y la palabra es ken, no ken como yo, ¿verdad? Eh, ken en hebreo. Y aparece por primera vez en Génesis 6:14. Cuando están en el arca, dice, construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos para todo su interior. Establos. Ahí aparece la palabra ken. Ken. Ahora, para que ustedes me crean, yo quiero que lo que suelo hacer, vayamos al hebreo. Vean la palabra donde dice, es más, voy a salirme de foco un momentito. Eh, Vamos a ver cuál sería aquí, rooms. Es kinim en plural. Kinim en plural es ken en plural. 7064, memoricen ese número. 7064 es estos, digamos, se llama strong numbers, el léxico, donde podemos ir a ver una palabra específicamente que aparece en la Biblia. Ese número es el 7064. ¿Y qué dice que es? Dice que es nido. Nido. Entonces, ¿por qué le llaman establos si es un nido? Claro, en el arca de Noé no iban a construir niditos redondos, pero el concepto de nido es el que subyace aquí. Un lugar seguro para la tormenta. Un lugar seguro en medio de un diluvio. El Génesis usa la palabra nido cuando está hablando del diluvio, cuando están construyendo el arca. El arca simboliza también una iglesia con toda la diversidad de la creación, con todos los colores y con toda la variedad de la creación, donde cada uno puede tener un nido de seguridad. Esa tiene que ser la iglesia. Un barco en un diluvio y lo que menciona no son simples cubículos, ni son cuadras, ni son establos, son nidos donde se puede incluso reproducir. En algunas versiones podemos notar que el arca, porque verdad, las especies se reproducen algunos en embarazos muy largos, como el elefante, son 24 meses, el caballo son 10 meses, pero algunos como los pájaros y otros, los cuilos diríamos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ¿cada cuánto paren? Los cuilos. Y duran un mes y medio. Entonces, efectivamente, en el arca de Noé se reprodujeron ahí también. Era un lugar seguro para las crías también. ¿Ok? Los pájaros saben que la ubicación donde pongan el nido importa mucho. Y esto a la hora de hacer iglesia también a mí me enseña. Porque, y hablaba de eso, yo creo que con Rich el otro día que almorzamos. Si a mí me preguntan, ¿qué me imaginaba yo de iglesia hace tiempo? Yo me imaginaba una mega iglesia. Ser un pastor y que hay una audiencia de 2,000, 3,000, 5,000 personas en un edificio que parezca eso, un mall, ¿verdad? Súper chuzo, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Pero ¿por qué quería eso? ¿Por qué anhelaba eso? ¿Y por qué ahora no me interesa eso? ¿Por qué no me importa eso? Yo creo que la ubicación y la forma en que pensemos el nido dice mucho de nosotros. Dice mucho del corazón de nosotros. Yo tenía un orgullo, ¿no? Yo merezco ser un pastor de esos que, ¿verdad? Porque ahí estaba anquilosado, ahí estaba pegado mi noción de triunfo como pastor. Mi idea de ser exitoso como pastor era una iglesia gigante. Esos pastores sí son exitosos. Pero cómo Dios le cambia a uno la idea, ¿verdad? Y la vida. No, ¿qué es éxito en una iglesia? Es que el nido funcione y que el nido exista y que el nido sea para la gente que Dios quiso que fuera para esta iglesia, para este nido, para este refugio. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y vea que Dios y la arrogancia, lo decía yo hoy hace 8, Dios rechaza la arrogancia, Dios rechaza el orgullo y evita habitar en términos de manifestarse
en el corazón o en los lugares donde habita el orgullo. Él no cohabita con la arrogancia, sino que, como lo veíamos en Isaías 18, con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, Él se complace en bajar, digamos, metafóricamente, en Isaías, y habitar en esos corazones humildes. Pero es lo que dice el texto bíblico. Él está contra la arrogancia. Dice en Jeremías 49:16, has sido engañada por tu propio orgullo. Está hablando de Israel. Y por el temor que inspirabas a los demás. Vives en una fortaleza de piedra y controlas las alturas de las montañas, pero aún si haces tu nido. ¿Quién? Con las águilas en las cumbres, las águilas hacen los nidos muy altos. Te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Sí, tonto. Porque Él rechaza el orgullo. Nido y orgullo no son compatibles. Nido y arrogancia no son compatibles en el lenguaje de la Biblia. Aquí la humildad es importante, es importante. Abdías 1:4, si te ensalzas como el águila, y siempre le dan durísimo a la pobre águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, o sea, arriba, de allí te haré descender, dice el Señor. Vea que son dos libros distintos, en épocas distintas, escritas por personas distintas, y es la misma imagen. Allá arriba, el que quiera, anhele figurar orgullosamente, lo va a hacer sonado hasta el suelo. Mi papá, que fue pastor toda su vida, me decía siempre una frase, me decía, entre más alto sea su liderazgo, más rico suena cuando cae. Entre más alto sea su liderazgo, más estrepitoso va a ser cuando cae. Y tenemos muchos ejemplos, ¿sí o no? Digamos que para la gente un poco más de mi generación, Jimmy Swaggart, ¿se acuerdan? Claro, el teleevangelista más famoso de los años 80, ¿verdad? Por ahí, si no me equivoco. Uno de los primeros más famosos, mega evangelista televisivo, y suena. Hasta el día de hoy se nos quedó aquí. Pero tenemos muchos ejemplos, ¿sí o no? De gente que subió y subió y subió como la espuma y bajó, pero estrepitosamente. Qué bonito es hacer los nidos en un lugar donde todos podamos entender que si caemos, caemos medio metro. Que si yo caigo como yo mido un poquito también no suena tan duro y ustedes me entienden y ustedes pueden abrazarme y ustedes pueden ayudarme a restaurar y ustedes pueden caminar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no estaba allá arriba diciéndoles a ustedes, este pastor se las sabe todas. No, yo también tengo riesgos. Mi matrimonio también corre riesgos. Todos somos carne de cañón y tenemos que trabajar duro, duro, duro para restaurar nuestras relaciones. Así que el orgullo personal también, el orgullo de iglesia está mal y el orgullo personal rompe nuestras relaciones. Hay del que hay del que codicia con mala codicia su casa para poner su nido en alto y librarse del poder del mal. Esto ya es Habacuc 2:9. En cuanto al orgullo de las iglesias, hablemos del orgullo cristiano. Qué gacho que es el orgullo cristiano, ¿verdad? Un día estuve a veces me pongo a ver reels, ¿verdad? A veces. No, 15 minutos al día, en la noche. Y sale un video ahí de una fulana ahí, no sé en dónde, que fue a un banco, no sé si usted los vio, a exigir que le dieran como 20 millones de dólares, porque ella era hija de Dios. Y yo, y qué fácil, ¿eh? ¿Dónde hay que hacer esa fila? No me habían avisado antes y yo sufriendo, mae. Y claro, le hicieron sacada con policías y todo. Después porque empezó a pegar gritos en el banco y todo. Es que yo lo merezco porque yo soy la hija de Dios y no sé qué, no sé cuánto. Qué orgullo más raro tenemos los cristianos, de que creemos que merecemos cosas distintas al resto de la población. Que creemos que nos van a dar los mejores trabajos porque somos cristianos. Que creemos que tenemos más verdad porque vamos a una iglesia. Que creemos
que somos casi infalibles, tanto que critican los evangélicos la idea de la infalibilidad papal, pero creen que son infalibles en su interpretación de la Biblia. ¿Y qué daño hace eso? Eso no construye un nido para todos y para todas. En esta iglesia creemos que nos equivocamos. Podemos equivocarnos. Por eso yo siempre les digo a ustedes, después de una charla, si le quedó algo haciendo ruido medio raro, vaya y lo busca en ChatGPT, ese sabe más que yo. Y le va a responder y va a ver si yo soy un jetón o no soy un jetón, o si me equivoqué o soy un bateador. Entonces usted discrimina y dice, no, eso no se lo voy a creer al mae. Esto otro me gustó. Y usted se deja, usted separa la paja de la, ¿qué era el otro? El trigo de la cizaña, exacto, eso. Y se deja lo que le construye. El orgullo personal, el orgullo de iglesia, el orgullo. Dios no hace prosperar relaciones llenas de orgullo, ni hace prosperar comunidades llenas de orgullo, porque nos volvemos una secta. El nido siempre un refugio. Vean, cuando Job perdió todo. Ustedes recuerdan la historia de Job. Job era un hombre súper próspero, un hombre con un honor, o sea, es decir, la gente lo respetaba muchísimo, muchísimo. En esa conversación también que yo le decía a Ricardo que ya rompí esa idea de tener una iglesia gigante, etcétera, eh, porque creía que mi honor estaba ligado a eso, el respeto que me tuvieran los otros pastores, el respeto que me tuviera la gente a mí, eso estaba muy ligado a eso, ¿verdad? Y perder ese respeto, vieran que fue muy interesante, porque cuando yo empecé a hablar más abiertamente de que esta era una iglesia para todos y para todas y para todos, digámoslo, entonces viera que la gente me dejó de respetar. Y perder ese respeto como teólogo, como biblista, porque tenía cierto lugar, aquí donde me ven. Ahí me invitaban a Ecuador, a Perú, todo Centroamérica, a Chile, a España, a Eslovaquia. Y yo decía, soy un gran teólogo, un gran teólogo. Me invitaron a conocer al Papa. Y después de eso empecé a hablar más abiertamente de esto y viera cómo pierden el respeto hacia mí. Y yo empecé a sentir ese ácido, ese ácido, ese ácido, ese ácido. Job perdió todo. Perdió su esposa, perdió su familia, perdió su fortuna, perdió el honor, perdió la salud, tenía rasquiña. Y cuando empezó a recuperarse poco a poco, se deja decir esto que tengo aquí que les voy a mostrar. Y a mí me llama mucho la atención porque todos podemos en algún momento de la vida, y no importa cuántos golpes y de dónde venimos saliendo, de cuál ceniza venimos resurgiendo, construir un nido para tener paz el resto de nuestros días. Entonces dijo él, moriré en mi nido. Algunas traducciones dicen moriré en mi casa, pero en esta ocasión sí se traduce como nido. Moriré en mi propio nido y multiplicaré mis días como la arena. Job estaba diciendo, ahora que lo había perdido todo, ya entendí. Voy a crear algo donde yo sí tenga paz, donde mi orgullo, donde mi honor no esté ligado a lo que digan los demás, donde mi honor no esté ligado a cuánta plata tengo, donde mi honor no esté ligado al tamaño de mi iglesia, donde mi honor no esté ligado al carro que conduzco, donde mi honor no esté ligado a la prosperidad de mi negocio, donde mi honor no esté ligado a nada de eso, porque eso va y eso viene y eso regresa, eso sube y eso baja. ¿En dónde está mi honor y en dónde está mi orgullo y en dónde está mi seguridad? Está en un nido seguro donde habita Dios y donde habito yo. Y donde yo ahí, el más frágil de todos, el más vulnerable de todos, me siento que puedo tener la seguridad de que Él viene con la comida diaria. Él viene con la comida diaria. Y yo como un polluelo, ustedes han visto como levantan el cuello así y abren el pico y le echan la lombriz. Yo le abro el pico hacia el Señor. Écheme eso. Porque yo lo que necesito es que tenga mi seguridad en ese proveedor, en ese sustentador, en ese, no en otro, en ese. Así que
Dicho todo lo anterior, quiero que nos concentremos en lo que me queda, en los 10, 15 minutos que me queda de charla, en un concepto muy extraño. Lo dejé al final porque creo que es el que va a hacer más clic en nuestras mentes y corazones. Es un pasaje, es un salmo muy extraño, muy misterioso. Y mi misión es desentrañar ese misterio que aparece ahí. Anidar en lugares prohibidos, porque también, aunque ustedes no lo crean, hay lugares prohibidos religiosamente donde hacer iglesia. Y hay aves que saben que hay lugares donde no deberían hacer nidos porque van a ser como esos que estaban frente a mi casa. Se dieron cuenta que se equivocaron y se jalaron a otro lado. Anidar en lugares prohibidos, pero con el aval de Dios, con la protección de Dios. Vean este texto, Salmo 84:3. Hasta el gorrión encuentra un hogar, nido, y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Lo primero que tenemos que notar es que sería extremadamente raro, casi imposible, por no decir completamente imposible, que cualquier ave anidara cerca o en los altares del templo del Antiguo Testamento. Era imposible, técnicamente imposible. Técnicamente imposible. Además de que por términos prácticos, al igual que ustedes y yo, no permitiríamos que aquí arriba hubiese un nido, ¿verdad? Por muchas razones. Ruido, porque de ahí se saldrían los pájaros, nos distraen y un par de cuitas me caerían fácilmente. Es decir, aquí no lo permitiríamos. Con más razón en el templo judío. Pero el texto lo que dice, hasta estos logran hacer nido en un lugar donde no deberían hacerlo. Logran hacer nido en el altar del templo. Ahora, hay otras razones por las cuales es difícil que las aves anidaran allí. La primera es que ahí en los altares lo que había no era un púlpito. Yo no sé por qué las iglesias le llaman altar al púlpito o al escenario o a esta parte frontal, porque un altar es el lugar de sacrificio. Siempre, en todas las religiones, altar es el lugar del sacrificio. Y que yo sepa, aquí no estamos matando a nada ni nadie, ¿verdad? Claro, por supuesto, cuando se hace la Eucaristía estamos simbolizando el sacrificio de Cristo. Pero en términos generales, dice el texto Levítico 6:12, un fuego arderá perpetuamente en el altar y nunca se apagará. Ninguna ave inteligente, es decir, ninguna ave hace un nido encima de una fogata. Ninguna, ninguna. De hecho, hay otro texto en Éxodo 29:38 para escenificar un poco más lo que sucedía en esos altares del templo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente, un cordero en la mañana y otro cordero al anochecer. Lo que hacían era destazarlos y quemarlos, hacer una carne asada en la mañana y una carne asada en la tarde, una en la mañana y otra en la tarde, y dejar continuamente un humarascal, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ningún ave hace el nido en un marascal. Se van. Entonces, es técnicamente imposible que cualquier pájaro hubiera decidido entrar al templo y hacer un nido justo en el fuego y justo en el humo. Técnicamente eso era imposible, pero el salmista dice, hasta el gorrión y hasta la golondrina tienen nido allí. Y ya casi voy a explicar un poco más de eso. Pero hay otra razón por la que es imposible, y es que los mismos sacerdotes habían decretado que era prohibido. Vean esto. Deuteronomio 23, 13 al 14. Como parte de tu equipo de cada uno de ustedes, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. O sea, cada hebreo tenía un palito propio. ¿Ah? Era su propio palo. Ya es como cuando usted se le acaba el papel en el baño y pide palo ajeno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero hacía un huequillo, hacía su necesidad y tapaba, porque vean lo que dice. Porque el Señor tu Dios anda por el campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, porque si Él ve algo indecente, inmundo
hediondo se apartará de ti. Vean la noción que tenía, ¿verdad? Cuando uno va al baño, es uno de los lugares más espirituales que uno puede tener, pero uno de los más hediondos. Yo no sé, esa contradicción en este versículo me hace sentir algo extraño. No sé si ustedes han tenido dolores de panza de esos bien brutales en el baño, que uno se suda, ¿verdad? Empieza a tener esas gotitas así, se agarra donde puede y empieza a clamar al Señor. Dice, ven a habitar, Señor. De ahí surgió la canción. De ahí surgió la canción. Y un Señor, sácame de esta, por favor. Y viene otro retortijón y empieza a hablar en lenguas. Pues esta gente creía que es incompatible los excrementos y la presencia de Dios. Es incompatible. Y el templo es donde habita el Señor para la noción de los judíos y para la noción de los hebreos. De tal manera que el excremento de las aves es prohibido. Absolutamente prohibido. Es un lugar prohibido para anidar. Las matarían. Las matarían. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto y qué nos enseña todo esto a nosotros? ¿Por qué hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca del altar? Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Porque nosotros somos ese gorrión y nosotros somos esa golondrina que Dios nos ha permitido, a pesar de nuestras cuitas, a pesar de que para mucha gente, para los más correctos, para los pastores y los sacerdotes que creen que tienen el lugar santo en sus manos, Dios nos ha permitido hacer nuestro nido en su presencia, aunque sea prohibido, aunque sea ilegal para la idea religiosa. Pero más allá de eso, usted y yo, como personas pecadores y pecadoras, Dios nos ha permitido venir a un lugar y decir, aquí hago nido. Sí, pero usted es pecador. Sí, justamente por eso. Sí, pero vieras cómo cuiteo yo. Tengo una vida llena de cuitas. Para la noción de los religiosos, usted no podría caber, ni servir, ni adorar, ni hablar en una iglesia porque usted necesita corregir demasiadas cosas. Para la idea del salmista 84:3 dice, usted con todo, aunque parezca que es imposible, aunque parezca que es ilegal, aunque parezca un lugar prohibido, usted puede anidar en la presencia de Dios porque Dios tiene gracia para con usted. No importa quiénes sean, cómo amen, cómo hablen, cómo coman. No importa cómo venga su corazón, aquí hay nido para usted. No importa si el pastor se agarró con la esposa, aquí hay nido para nosotros. Y aquí la gracia de Dios, por eso se derrama para abrazarnos, para sanarnos, para responder nuestras oraciones, para acogernos en este nido simbólico que es la presencia de Dios en nuestra iglesia. Yo no sé si me logré explicar, pero la teología del nido a mí me parece que nos habla demasiado acerca de cómo hacer iglesia, pero sobre todo de cuál es nuestro lugar en medio de esto. Somos como esos polluelos que Dios ve como la cosa más frágil que Él va a proteger. Yo quiero decir, y yo sé algunas historias de gente que está acá, que está esperando cosas esta semana que viene y que están nerviosos, nerviosas porque estamos orando por situaciones que tienen que desencadenarse. No una pareja, sino 2 o 3 o 4 parejas que están necesitando que esta semana se solucionen cosas. Dios los ve como esos polluelos frágiles y Él se encarga de proteger, de abrazar, de proteger, de abrazar, de prosperar. Él se encarga, Él se encarga. Así que confiemos. Yo estoy terminando acá, son las 12 en punto, y yo quiero orar.